Hola amigos, bienvenidos a un video más de Solo Béisbol y Dominó y su aliado Academia Mundo Dominó. Hoy vamos a continuar con los ciclos de video estamos jugando una partida. En el video anterior, que se los dejo aquí en la caja de descripción, hicimos la partida inaugural donde nuestro compañero salió y pudimos obtener 19 tantos. Nosotros jugamos como jugador C para ese momento y hoy continuamos esa partida ganando nosotros, que vamos a hacer el equipo rojo contra el equipo azul. En esta oportunidad sale de mi izquierda, que será el jugador A, y nosotros tendremos para este video el perfil B. Bueno, vamos a barajar. Recuerden que nosotros utilizamos una metodología de no descubrir todas las fichas, las 28 fichas, sino que vamos descubriendo las fichas según el turno del jugador. Entonces ya dijimos que va a salir el jugador de la izquierda, que será el jugador A, pero nuestras fichas sí van a estar abiertas todo el tiempo, porque tanto ustedes como nosotros, como yo, vamos a jugar como jugador B. Veamos entonces. Sale el jugador A. Este jugador tiene 3 blancos, no tiene 1, 3 doces, un 3, un 4, un 5 y 2 6. Además, tiene 3 dobles. 3 dobles, y es una levantada de 17, 19, 23, 31, 36 tantos. Es decir, una levantada baja. Recuerden que la media es 42 tantos. Entonces, este jugador va a aplicar una salida, como lo hemos dicho en otros videos, de unos 6 segundos. Va a salir con doble 2, diciendo que él tiene agrado por esa serie y que tiene un juego un poco complejo, con dobles acompañados, con fallos, con dobles en pelo. Nos toca a nosotros como jugador B, y observen que nos llevamos 12, por lo tanto pasamos. Correcto. Vamos a ver el jugador C. El jugador C tiene una mano sin blancos, 2 1, 3 12, 2 13, 2 4, 3 5 y un 6. Doble 6 en pelo. En una mano alta de más de 42 tantos. Y le toca jugar al jugador C, que va a ser el jugador C, que tiene 3 doces. Algunos jugadores comentan acá que hay una regla que dice que el jugador C no debe, en la mayoría de los casos, no debe ir por arriba de la salida del jugador, de su compañero, como jugador C. Bueno, ustedes ya me conocen, yo soy un jugador situacional, no me apliego a ninguna regla, la respeto, pero no lo comparto, sino que yo me manejo según la situación, y yo aquí voy tranquilamente, además de que mi compañero me ha anunciado por su salida que tiene dobles
en pelo, dobles acompañado. Me han dicho que tiene una levantada difícil. Yo voy a jugar pensado intermedio para decirle que tengo dos doces más. Voy a pensar unos 6 segundos y voy a jugar mi mejor serie, no importa que la esté subiendo al 5, porque nada me dice que mi compañero no pueda tener doble 5 allí en pelo, una levantada difícil que tiene. Entonces yo voy a jugar 2 y 5, mostrando mi mejor serie y pensando intermedio unos 6 segundos para decirle a mi compañero que llevo más 12. Luego viene el jugador D, que tiene una levantada con 2 blancos, 2-1, un 2, 3-3, es un 4, un 5 y 3-6. Es decir, que no tiene fallo. 20, 30, 37, 43. Es una levantada prácticamente en el renglón de una levantada promedio, por encima de la media, solo un tanto. Y en esta oportunidad, nuestro compañero D, recuérdense que nosotros estamos jugando como el perfil B, nuestro compañero D, corrijo, va a golpear sin pensar el 2 con 2 y 6. No va a dar 5-1, un posible cuadre, no tiene cómo dominar los 12 y prefiere empezar a levantar la mano en la serie, buscando éxodos de tanto, porque olfatea una mano un poco compleja, Bueno, viene el salidor, el jugador A, y aquí tiene una jugada importante, porque este jugador no quiere de verdad, no quiere quedarse con ese 6-5 guindando, le parece que es un poco incómodo. Su compañero C le anunció el agrado por los 5, le pensó intermedio, es decir, tiene 2 doces más, y bueno, no quiere jugar el blanco y quedarse con esa serie ahí intermedia. Es decir, esa ficha intermedia, esa ficha guindando, pues una ficha que va a quedar minga. Entonces prefiere de una vez, pensando corto, cuadrar a 5 a favor de su compañero. El jugador B piensa corto y se acuesta con doble 5. Es decir, nosotros como jugador B pensamos corto y nos acostamos con doble 5. El jugador C va a pensar corto y va a preferir jugar el 3. ¿Por qué va a jugar 5-3? Porque está buscando una posible entrada de los 12 por parte del salidor, porque si juega 5-4 y aquí está doble 4, no hay posibilidad de entrada de los 12 por parte de nuestro compañero salidor. Entonces él prefiere dar una serie que permita, una vez que se acueste si ese es el caso, la entrada de esos 12, porque si juega el 4 y a su derecha está doble 4, entonces se le complica la entrada de los 12 por parte del salidor. Entonces prefiere jugar pensando corto 5-3.
5, 3. Viene el jugador D, como no quiere, él no quiere que A pueda entrar con 3 y 2, quiere que pueda entrar con 3 y 2, viene y juega pensando intermedio, va a pensar unos 5 o 6 segundos, va a repetir ese 6 que repitió con 2 y 6 en primera vuelta. En esta segunda vuelta piensa corto, corrijo de nuevo, piensa intermedio para decir que tiene 2 treses más y repite el 6 que ya dio en 2 y 6 en primera vuelta. Viene el jugador salidor y juega 6 blancos sin pensar, es decir, para decirle que no tiene más nada. Entonces, y aquí viene una jugada importante para este jugador B. Él tiene que reconstruir. Luego de su pase con doble 2, este señor de la derecha, el jugador C, jugó 2 y 5. Y nuestro compañero, sin pensar, le pegó al 2 con 2 y 6. Posteriormente del cuadre del salidor a 5, nosotros nos acontamos pensado con doble 5 y él piensa, pero piensa corto. Entonces, aquí hay una jugada importante. Nuestro compañero, que le pegó con 2 y 6, puede o no tener un 5, pero es conveniente entonces la posibilidad de que tenga un 5, porque este señor pensó mucho para cuadrar a 5, estuvo un poco dubitativo en ese cuadre a 5, este salidor, lo que refiere que ese cuadre no fue ofensivo. Ojo con eso, es algo que hay que percibir, no fue ofensivo. Y yo no quiero cuadrar a blanco además, porque puede producirse la entrada de los venenosos 12 que ya sabemos que nosotros nos llevamos. Aquí el jugador B sabe que esos 12 están en poder de la pareja adversaria, porque ya nuestro compañero golpeó sin pensar el 2, no tiene más 2. Entonces aquí indudablemente tampoco va a dar el 2 y 4, porque calza con 4-2. Entonces este señor va en una jugada que reconozco riesgosa, pero como es en serie alta, es posible hacerlo. Con una pensada corta cuadra 5. Por esas razones, no quiere que entren los 12, ni por los blancos ni por los 4. Y como ese golpe de su compañero a 2 y cena, con 2 y 6, no refiere que no pueda llevar 5, entonces cuadra a 6, porque él sabe que aquí está un 5. El otro 5 es posible que lo tenga, aunque cuadró, repito, muy dudosamente a 5, dubitativamente, y que también puede estar en D. Entonces se arriesga y por eso hace ese cuadre a 5. Efectivamente, este jugador juega rápido 5-4, diciéndole al salidor que no tiene más 5, que para informarle a que esa cabeza, ese fijo de 5 está en manos de los adversarios, y muy probablemente en D, porque cuando se acostó B con doble 5 lo hizo corto, y entonces en este cuadro a 5 ha expulsado su última ficha de esa serie. Entonces es muy posible que 5-1
esté en D. Es el análisis que deben hacer la pareja AC. Luego le toca jugar a el jugador D. Y obviamente él va a volver a jugar 4-6 sin pensar. 4-6 sin pensar. El jugador A pasa. Y este jugador, sin pensar, 6-1, anunciándole a su compañero, por supuesto, a su compañero D, que A ha sido ahorcada. Que doble 6 ha sido ahorcado y está en poder, obviamente, del jugador C. Este jugador, pensando corto, le repite el 2 de la salida a su frente. El jugador D expulsa su fija con 5-1. Expulsa su fija con 5-1. Este jugador A decide aquí algo muy importante. Él prefiere puede dar el 3 que dio su compañero C, pero los 13, y esto es algo para el análisis, no han pasado, no ha sido una serie que ha pasado para B, mientras que la serie de los blancos sí ya se le presentó a B, se lo presentó el propio A cuando jugó 6 blancos sin pensar. Entonces por eso prefiere repetir la serie que ya le pasó en vuelta anterior a B, en vez de dar el 3, que aunque lo dio su compañero, no le ha pasado esa serie al jugador B. Viene este jugador y entonces tiene un problema. Él ya sabe que D no lleva 4. D no lleva 4. Entonces, él va a retrasar esa serie en este momento, no la va a dar, sabe que inexorablemente tendrá que darla, si es que no aparece un 4 para golpearlo. Pero en este momento él no va a dar ese 4, porque ese 4 ya sabe que es nocivo para su compañero, que tiene en este momento 3 fichas y él tiene 4. Entonces se guarda los 4 para otra vuelta, los retrasa y se acuesta con doble 1. Él no va a dar el 4 porque ese 4-6 que dio su compañero D lo dio sin pensar. Él no tiene más 4. Y además sabe que este señor no es enemigo para la llegada, porque este señor tiene doble 6 ahorcado. Este señor para la llegada está eliminado. Eso se acuesta con doble 1. Viene este caballero, esta persona, y juega 1-3 sin pensar. 1-3 sin pensar. Se acaba de caer en la carta, la voy a recoger, cosas que pasan. Y aquí la color, se cayó la carta. Entonces le toca al jugador
D. Y fíjense qué jugada tiene D. D tiene una jugada muy importante. D no va por ninguna manera no va a permitir por ninguna manera en este momento, en una jugada clave, por ninguna manera este señor va a acostarse con doble 3 para la posible entrada de los 12, que ya saben que está en el poder de lo contrario. No lo va a hacer. No lo va a hacer. A pesar de que él sabe que su compañero pensó corto aquí, tiene doble 1. Tiene doble 1. Perdón, se acostó aquí con doble 1 y tiene 1-4, es lo que quiero decir. Tiene 1-4 cuando pensó corto. Pero lo que pasa es que si deja abierto el 3, hay la posibilidad de que entre el 2. Entonces no lo va a permitir. Y entonces pensando corto, el cuadra blanco. No sé cómo es eso. Pensando corto, el cuadra a blanco. Muy bien. Este señor, sin pensar, doble blanco. Este señor, sin pensar, doble blanco. Nosotros, obligado, blanco 4. Nosotros, obligado, blanco 4. C, obligado, 4-2. Obligado, 4-2. ¿Ok? Este señor obligado, blanco 1. Blanco 1. Y le toca jugar a este señor 2 y 3. Y aquí viene la jugada clave de la mano. La más clave de todas. Desde hace rato sabemos que doble 6 está muerto. Eso es todo lo que tienen que saber. Eso es todo lo que tiene que saber B en esta jugada. No tiene que saber más nada. Si lo que faltan son 3 dobles. Bueno, vamos a voltear aquí. Lo que faltan son 3 dobles. Falta doble 3, falta doble 4 y falta doble 6. Un análisis, el más sencillo de todo, es que este señor desde hace rato está muerto con 6, con doble 6. Cuando le matamos aquí con 6-1. Muchos podrán decir, ajá, y si tiene tu compañero de doble 6, bueno, que lo tenga y de todas maneras van a llegar. Así de sencillo. Así de sencillo. Yo he analizado que doble 6 está muerto acá, porque es muy difícil que este señor iba a dar el 6, va a mandarse a matar al doble 6. Muy difícil. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que doble 6 está acá. Porque si estuviera doble 6, no da el 6. No da 6, 4, 6. Juega por la otra punta. En ese momento estaba encabezado por los 5 y juega 5-1. Así de sencillo. Pero imaginemos, eso no importa que tenga doble 6. Si tuviera doble 6 ya perdimos. Pero como yo pienso que tiene doble 6, y aunque no lo tuviera, eso no importa, yo tengo que dejar vivo doble 3. Obligado tengo que dejarlo vivo, porque hay 3 dobles. Yo tengo que dar opción para que mi compañero, si no tiene doble 6, como estoy casi seguro que no lo tiene, por lo ya explicado, que lo tiene C, llegue por alguna de las dos puntas, o por 4 con doble 4 o con 3 por doble 3.
Ese es el más básico de los análisis, el más básico. Por supuesto, hay análisis más precisos. Yo sé que aquí tiene doble 3, allá el mío. No tiene doble 6 por lo que ya dije. Y tiene doble 3 porque él pensó aquí con el 3 para cuadrar a Blanco, que hizo una excelente jugada aquí cuadrando a Blanco, evitando la posible entrada de 3 y 2. Por lo tanto, tiene doble 3 de todas. Además, no puede tener doble 4 porque él le pegó al 4 sin pensar ya, diciéndome que no tiene más 4 con 4, 6. Eso es lógico, que tiene doble 3 y que doble 6 está acá. Él me demuestra aquí, cuando pensó con 3 y Blanco, que él no tiene doble 6. Otra afirmación más, además de la que ya di, pues. Por lo que no debe tener doble 6, sino que lo tiene 6. Entonces la jugada elemental y además es la lógica, porque no puedes matar ese doble 3 porque te va a llegar con doble 4 aquí. Las dos son fijas, pero a este le falta doble 3. Entonces la jugada clave aquí eso es inmediato, automático, después de ese análisis, es jugar 1-4. Este jugador va a pasar, tiene doble 6 muerto desde hace rato, y doble 3 llega con doble 3, se queda con doble 4 y vamos a contar 27 tantos más. 27 que le sumamos a 19 que está en el video anterior. 27 más 19, 46 tanto llevamos nosotros, la pareja roja, color rojo. 46 es hasta 100 tantos, y la pareja azul todavía no ha ganado tanto. En el siguiente video, la tercera mano de la partida, donde nosotros nos toca salir ahora, siempre vamos a estar acá, de este lado de la mesa, y vamos a hacer en el próximo video el jugador A. Bueno amigos, recuérdense suscribirse al canal y suscribirse, muy importante, al grupo privado Mundo Dominó. Un grupo privado tiene un costo, y es muy importante porque los grupos están seleccionados según el nivel de juego de cada jugador, que exprese y demuestre. Hay desde básico, principiante, intermedios y el grupo avanzado. Por ahí lo estamos esperando. En el video ahí aparece el número telefónico para que se comunique con nosotros y empecemos a practicar ejercicios como este y otros tantos beneficios de ese grupo, que tiene ese grupo. Bueno, mi gente, hasta un próximo video.